Muy bien, muchas gracias y bueno, un gran gusto estar aquí contigo y con la audiencia. Sí, efectivamente, ayer fue la reunión del Comité Central del Partido Comunista del Uruguay, en el cual, respecto a ese punto, lo que se resolvió, porque es bueno precisar los términos, porque ¿viste? Sí, los titulares a veces son un poco gruesos, ¿no? Lo que se resolvió es proponerle a Carolina Cose iniciar un trabajo conjunto de definición programática, conformación de equipo, de alianzas, etcétera, que tenga como meta, digamos, que sea precandidata a la presidencia de la República, las internas que son, hay que recordarlo, sí, abril del año que viene, o sea, son de acá un año. Y una cosa que se resolvió, que es muy importante, es que el partido no va a iniciar y no quiere iniciar campaña para esas internas antes de diciembre de este año. Porque hay que recordar que Carolina Cose es la intendenta nada más ni nada menos que de Montevideo. A nuestro juicio está haciendo un excelente trabajo y tiene que seguirlo haciendo. Y nosotros sentimos que se ha adelantado muchísimo el calendario electoral y que ha habido como una ansiedad excesiva por los pronunciamientos de apoyo a tal o cual precandidato, en general, no solo en el Frente Amplio, en todos los partidos, ¿no? Y diciembre más que razonable para una elección que es en abril, y por lo tanto hasta diciembre, obviamente, esa tarea de ir trabajando, definiendo objetivos, conformando todo el equipo de apoyo, pero nada de banderas de Carolina Cose presidente y nada por el estilo. Este primer paso ahora. Exacto, exacto. Esa fue la definición que se tomó ayer, de la cual participé y bueno, con mucha convicción de que era la mejor opción, pensando más allá del partido, pensando en el Frente Amplio y pensando, por supuesto, en el Uruguay, ¿no? Gonzalo, tenemos una situación bastante compleja en nuestro país, por algo que lo veíamos, muchos lo veían lejos, nosotros no lo veíamos tan lejos, que es algo muy necesario, que es el agua. La problemática del agua, hace algunos años se decía que el agua iba a ser más valiosa que el petróleo. Sí. Era como un dicho que se veía en el horizonte, pero en realidad nosotros no lo veíamos porque nuestra calidad en el agua era muy buena, entonces no lo veíamos de repente tan cercano, pero evidentemente eso se fue transformando por diferentes acciones, seguramente mal tomadas por diferentes personas, y bueno, hoy es muy complejo, no solamente en Montevideo, en la zona metropolitana y en algunos departamentos, sino que en todo el país. Y evidentemente cuando uno habla de agua, de nuestra salud, vincula un montón de aspectos de nuestra convivencia, ¿no? Sí, digamos, también se decía, digamos, que las guerras habían sido por el oro, habían sido por el petróleo, y que si había próximas iban a ser por el agua, digamos, como ejemplo del valor que tiene ese recurso. Sí, Uruguay está en una situación de emergencia respecto al agua. Lamentablemente, digamos, lo que llovió en estos días es aproximadamente medio día de consumo de Montevideo, o sea, no tiene efectos significativos y los pronósticos son muy adversos en cuanto a que se prevé todavía que continúe durante un tiempo más la ausencia de aportes hídricos, la ausencia de lluvias. Esto está vinculado con fenómenos globales que se dan frente a las costas del Perú, digamos, en el Océano Pacífico, los llaman fenómenos niño-niña, y que afectan o bien con inundaciones o bien con sequía al planeta entero. Fenómenos que acá hay algo importante, ¿no? Que se daban naturalmente desde hace cientos de años, más o menos, uno de los dos, una vez cada 6 años, y que el cambio climático lo que ha hecho es hacerlos más frecuentes. Con esto quiero precisar lo siguiente, que si bien
uno puede echarle la culpa, digamos, al cambio climático, que en definitiva es echarnos la culpa a lo que ha hecho la humanidad, digamos, para decirlo de alguna manera, o por lo menos las grandes empresas, por ejemplo, petroleras, etcétera, que son las que en definitiva más aportan al cambio climático, por las emisiones que largan a la atmósfera. Si bien uno podría echar la culpa al cambio climático, en realidad son ciclos que, si no hubiera cambio climático, naturalmente se produciría. Con esto lo que quiero decir es, a mí no me gusta nada lo que está pasando y yo no deseo que esto pase ni por asomo, porque son problemas que aparte siempre los paga el de más abajo. Es decir, porque entendámonos, si mañana hay que bañarse con agua embotellada, yo me puedo bañar con agua embotellada, no tengo problema. Pero hay gente que ya no está pudiendo tomar agua, porque no se puede pagar el agua embotellada. Y eso tiene que ver con una serie de imprevisiones y malas apuestas que se han hecho. La falta de inversión en OCE, la pérdida de personal en OCE, el que de cada 3 cargos que se liberan o quedan vacantes se retoma solo uno. Bueno, la apuesta al famoso proyecto Neptuno en lugar de otros proyectos mucho más razonables, ha generado que, frente a algo que, insisto, que aunque no hubiera cambio climático, igual podía pasar, la capacidad de respuesta del Uruguay, que está sobre 2 acuíferos impresionantes y que tiene cursos de agua dulce de forma privilegiada, se encuentra en estas circunstancias en la cual es posible, digamos, el agotamiento de la capacidad de provisión de agua potable, como tú decías, fundamentalmente en el área metropolitana, por una cuestión de densidad de población, obviamente, pero también en el resto del país. Hay zonas rurales donde hace ya meses los pozos están secos, donde, en fin, es una verdadera emergencia hídrica, digamos, emergencia por falta de agua, y eso también está vinculado con el hecho de que esos cursos, ríos, cañadas, arroyos que tiene el Uruguay, están afectados de manera muy importante por contaminantes vinculados en general con ciertas prácticas productivas, y por lo tanto, al estar afectados por contaminantes, se hacen difíciles o imposibles de potabilizar. Por eso que nosotros, desde antes de que pasara esta emergencia, nos propusimos abrir un espacio de reflexión, no para echar culpa, porque digo, eso no tiene sentido, pero abrir espacios de reflexión sobre ese ciclo que hay entre la producción, la calidad del agua y la salud humana, porque en definitiva es lo que está en juego. Estaba viendo este espacio que se va a llevar a cabo hoy es... El jueves primero. El jueves. Quedan unos días todavía, ¿no? Que bueno, que puedan acercarse. Hay mucha gente que de repente pueda venir de la costa también a participar, porque es un espacio gratuito, ¿verdad? Y es muy interesante. Y allí también va a estar la doctora Carla Krug también acompañándote, y el diputado Gabriel Tinelli. Un poco para exponer, ¿no? Exacto. El espacio, digamos, lleva justamente como título Producción, Agua y Salud. Es el jueves primero a las 19:30 en la Casa del Frente Amplio, aunque va a haber algunos mecanismos de transmisión que se están fijando en estos días. Y bueno, Carla Krug es una de las investigadoras, digamos, que más ha contribuido a hacer ese nexo, a mostrar los vínculos que hay entre las malas prácticas o las prácticas inadecuadas o la intensificación de ciertas prácticas inadecuadas en la producción, porque no se trata de oponer producción con calidad del agua, ¿no? Es cuáles son las buenas y las malas prácticas, ese es el punto. Bueno, la intensificación de ciertas malas prácticas en la producción con el deterioro de la calidad del agua. Por ejemplo, una de las cosas que los trabajos de Carla Krug han mostrado es la intensificación
la aparición cada vez más frecuente de las llamadas floraciones Sí. de cianobacterias, y no solo eso, sino que esa intensificación, esa aparición más frecuente va acompañada de un aumento de la toxicidad, es decir, esas floraciones tienen cada vez más carga tóxica y por lo tanto son cada vez más complicadas Claro. desde el punto de vista de el ingrediente fundamental para nosotros, que es, bueno, la salud humana, con una repercusión muy particular sobre la salud infantil, obviamente. Totalmente. La doctora ha hecho trabajos muy interesantes en la costa, ¿verdad? Exactamente, exactamente. Bueno, Carla, es un gusto que nos acompañe, porque nosotros queremos tener una visión, digamos, más o menos global, es decir, abarcar aspectos académicos técnicos, abarcar aspectos políticos, de manera responsable, de manera fundada, de manera bien argumentada. Gabriel Tinaglini, digamos, es un personaje muy conocido en Rocha, por supuesto, el diputado por el Frente Amplio de Rocha, pero hay que recordar que Gabriel es ingeniero agrónomo, fue técnico del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, productor apícola, en fin, una persona que tampoco ve de lejos de esta temática. Y bueno, finalmente acompaño yo en representación, digamos, de la organización que está a cargo de Democracia Avanzada, la lista 1001, como se le conoce habitualmente, del Frente Amplio. Creo que es una instancia más que particular, espero que no sea la única, que haya más instancias de estas, pero de todas maneras sería muy interesante, bueno, que se acercaran a la Casa del Frente Amplio el próximo 1 de junio, 19:30 horas es la hora fijada, seguramente van a ser bastante puntuales. Pero creo también que es una hora interesante porque muchos ya salen de su trabajo y pueden acercarse hasta allí, ¿verdad? Claro. Y bueno, y me parece una visión muy interesante tanto de la doctora Cruz como la tuya, Gonzalo, y por supuesto el diputado, ¿no? Para darle el efecto político. Exacto, y es una cosa que importa remarcar, que es abierta a todo público. Exacto. Es decir, esto sí. Es en la Casa del Frente Amplio, lo organiza la 1001, pero a nadie se le pide digamos, la afiliación a ningún lugar. Son temas que trascienden. Exactamente, y esa es la idea, digamos, cualquiera puede acercarse y llegado el momento puede formular las preguntas que desee, digamos. La idea es justamente generar ese espacio de reflexión, que como tú dices, esto es un primer paso, que tiene que luego ser continuado sobre este tema y sobre otros, digamos, ¿no? A nosotros nos preocupa crecientemente, digo, en particular es muy evidente en el caso del Partido Comunista, sí. La temática medioambiental, pero la temática medioambiental no analizada en términos como a veces se hace de lo que nos pasa a todos, sino interrelacionada o cruzada con los problemas sociales, digamos, porque, sí. A ver, evidentemente que si hay cualquier catástrofe, tarde o temprano nos golpea a todos, digamos, por ejemplo, si el Uruguay se queda sin agua, eso nos va a afectar a todos, pero siempre afecta primero y mucho más al que estamos abajo, y a nosotros nos interesa siempre buscar ese nexo causal. Hoy te decía, por ejemplo, el cambio climático. Bueno, el cambio climático, uno dice, es culpa del hombre. Entendámonos, más de un 70% de la causa del cambio climático lo producen menos de unos pocos centenares de compañías en el mundo. Es decir, si todo el resto de los seres humanos hiciéramos todo perfecto, no mejoraríamos más de un 30% de la situación. Mientras las empresas que trabajan con los llamados combustibles fósiles, petróleo, carbón, etc., y algunas otras empresas que en general son grandes corporaciones ubicadas en los países más ricos, sigan emitiendo en la atmósfera gases que generan el llamado efecto invernadero, que es lo que sobrecalienta el planeta, y que además permanecen en la atmósfera durante 1000 años, muchos de ellos. Lo que hagamos todos los demás, en realidad, por supuesto, mejor que hagamos las cosas bien que las hagamos mal, pero no vamos a cambiar el curso de los eventos. Perdón. Entonces, a nosotros nos interesa
hacer ese nexo, digamos, que tiene mucho de, no de casualidad, sino de causalidad, entre cuál es el lugar en el que cada quien está parado, digamos, en la sociedad, digamos, desde el punto de vista económico, etcétera, con los factores netamente ambientales. Esa mirada, digamos, cada vez estamos insistiendo más y queremos seguir insistiendo, y acá en la departamental Rocha fue uno de los primeros lugares donde se empezó a hacer esa insistencia tan marcada por razones obvias, porque bueno, Rocha fue en 1976 el primer territorio del país pasado a considerar que fue incluido dentro de la reserva de la biosfera, y bueno, obviamente la costa atlántica, la serranía, los bañados, etcétera, tenemos recursos naturales privilegiados y por lo tanto, y también tenemos desigualdades socioeconómicas muy importantes. Totalmente. Es muy importante, Gonzalo, la comunicación con nuestra audiencia, ¿no? El explicarle la situación, porque uno de repente el vecino lo ve como muy lejos y en realidad tenemos una diversidad increíble y tenemos que cuidarla muchísimo, cada vez más. Ahora, bueno, ahora saltó esto del agua y es una muestra de que realmente tenemos que estar muy atentos y cuidar de otra manera y ser responsables realmente de todo nuestra biosfera. Totalmente, creo que son esas típicas cosas que forman parte de las conductas humanas que uno valora en la medida que le empieza a faltar o la ve arriesgada. Cuando lo siente... pero eso creo que hay que tomar lección. O sea, por ejemplo, los rocheños estamos acostumbrados a que el océano Atlántico está ahí, siempre estuvo y pensamos que siempre va a estar. Bueno, cuidado. Sí. Es un recurso privilegiado, pero que tenemos que cuidar. No podemos hacer cualquier cosa en la costa, por ejemplo. Como eso, mil otros ejemplos. Y como siempre, lo que se haga mal siempre va a golpear primero al que está, digamos, en la situación más débil. Y siempre va a afectar más al que está en la situación más débil. Y esa es una mirada que muchas veces no se remarca, o sea, se habla excesivamente en términos de, bueno, lo que toda la humanidad hace o lo que toda la humanidad le va a pasar. Yo lo diría al vecino, al vecino de manera muy sencilla. ¿Qué hizo la vecina, el vecino o qué hice yo para generar el cambio climático? Y muy poca cosa en realidad. Podría quizás haber reducido un poquito el consumo de esto, de aquello, sí, capaz que sí, pero en realidad mi aporte al cambio climático, el aporte de la vecina del vecino, es el 0,00000. Claro. Me pierdo en los 0,1%. Acá hay grandes responsables, hay grandes compañías internacionales que incluso aún hoy resisten a toda forma de acuerdo internacional para reducir sus emisiones a la atmósfera de los gases generadores del efecto invernadero, que es como el invernadero de las plantas, es igual, lo único que en vez de nylon o lo que sea, son sustancias químicas que provocan ese efecto de retención del calor, que provoca el calentamiento global. Y lo hacen por el lucro, porque para seguir explotando las tecnologías que tienen y los negocios que tienen, bueno, que a los demás les pase lo que les tenga que pasar. Y eso creo que es muy importante tenerlo presente, porque, digamos, solemos sentar en el banquillo de los acusados a la humanidad entera, y no, la humanidad entera en realidad, la inmensa mayoría no es la causante del problema. De la misma manera que cuando llega el momento de pagar los platos rotos, no es los que los rompieron los que los pagan en primer lugar. Si los pagan en último lugar, cuando ya es la hecatombe total, digamos, pero en el primer lugar lo pagan el pobrerío, los que viven cerca de un arroyo, los que están en rancheríos, los que están en las zonas más expuestas de la sociedad, y eso, dentro de nuestra sensibilidad y manera de ver el mundo, nos parece que es absolutamente fundamental.
El tema, obviamente, la carencia de agua, como te decía hace un rato, no le pega igual a una persona mayor de 65 años que vive de una jubilación absolutamente esmirriada, que ha ido aparte cayendo en términos reales porque se ha ido reajustando por debajo de la inflación, es decir, que cada vez vale menos en términos reales, y que presumiblemente o tiene hipertensión o tiene alguna que otra nana, y por lo tanto el Ministerio de Salud Pública le recomendó: tome agua embotellada. Así, macanudo, tome agua embotellada, pero ¿quién la paga? Sí. Entonces, ese tipo de cosas, de tener presente que el fenómeno, digamos, de la crisis ambiental en general, no solo relacionada al recurso agua, tiene que ser necesariamente analizada desde el punto de vista también del contexto socioeconómico, del contexto de qué lugar ocupa cada persona en nuestra sociedad. Es una visión que nos parece que es indispensable, digamos, y que si no se hace así, de alguna manera se diluye el problema, digamos. Cuando todos tenemos la culpa, nadie tiene la culpa. Sí. Cuando nos afecta a todos, en realidad no afecta a nadie. Entonces, momento, vamos a ver realmente las responsabilidades, para no hablar de culpa, cómo se distribuyen, y vamos a ver también cómo se distribuyen el hacerse cargo de las consecuencias, porque eso también no nos afecta a todos de la misma manera, ni todos tenemos la misma capacidad de respuesta. Totalmente. Gonzalo, creo que el Partido Comunista comienza ahora con estos espacios interesantes. En esta ocasión es producción, agua y salud, pero seguramente hay un montón de temas que nos afectan en el país por estas horas, por estos días, por estos meses. Complejo, estamos comenzando un invierno que va a ser muy complicado para muchos, para la gran mayoría, y seguramente el Partido Comunista está pensando también en estos espacios para dialogar sobre diferentes temas. Perdón. Sí, sin duda alguna, esta era una primera actividad, digamos, que obviamente, como siempre, la que más cuesta, sí, pero queremos seguir ahondando, digamos, fundamentalmente de la óptica que te decía, ¿no? Es decir, sí, la perspectiva de lo ambiental, pero analizado desde los factores socioeconómicos también, ¿no? Sí. Es decir, cruzando ambas cosas, digamos. Queremos insistir con eso, porque nos parece que esa es una visión que no es la más frecuente, entonces queremos insistir con eso, lo cual no quita que también eventualmente no podamos abordar alguna otra temática, pero en esta tónica de espacio de reflexión. ¿Sabes también por qué? Y yo creo que es importante también para el vecino o la vecina, porque, digamos, nosotros no podemos estar transmitiendo, porque para nosotros no es así, que la política es en qué lugar voy en la lista, quién es candidato a tal cosa, porque para nosotros no es así. Para nosotros la política es una forma de transformar los aspectos de la sociedad que están mal, que son injustos. Por supuesto, una transformación que no es mágica, que no se da de un día para el otro, que se da gradualmente, paso a paso, y por lo tanto donde es sumamente importante el reflexionar y el discutir con todos, digamos, ¿no? Porque nosotros, los comunistas del Uruguay, nosotros tenemos una visión de cuál es el camino para avanzar, le llamamos justamente la democracia avanzada, el ir avanzando en democracia. Por lo tanto, nosotros creemos que, bueno, la manera de avanzar justamente mediante la discusión, el diálogo, el intercambio y el ir generando conciencia que se vaya traduciendo poco a poco en cambios en la estructura de la sociedad. Por lo tanto, esa visión de la política como herramienta para transformar, para corregir, para avanzar, nos importa muchísimo más que quién va primero, quién va segundo, que si votas a fulanito, votas a menganito. Obviamente cuando empezábamos el programa tú me preguntabas, sí, por nuestra decisión de ayer en relación a Carolina Cose, pero fíjate tú qué interesante, nosotros tomamos la resolución ayer. Sí.
disculpen, ¿hace cuánto tiempo que en muchas tiendas de todos los partidos se está hablando de el candidato fulano Mengano? Hay muchas cosas que van antes del candidato fulano Mengano. Esas en algún momento son decisiones que hay que tomarlas, pero a nosotros nos importa mucho más esos aspectos sustantivos de la política que tienen que ver con la realidad que vive el vecino y la vecina. O sea, si el vecino o la vecina está pensando, bueno, tengo que tomar agua embotellada, pero ¿cómo vamos a pagarla? Bueno, eso nos importa bastante más que si fulanito va segundo o tercero en una lista o menganita va segundo o tercero en una lista. Entonces, es esa dimensión también de la política la que queremos rescatar. Y como decía, digamos, para eso es esencial la discusión, el intercambio, el diálogo. Sabemos que obviamente con gente que en muchos casos va a opinar distinto que nosotros, bueno, bienvenida sea, porque bueno, de la oposición de ideas en general salen posiciones o resultan conclusiones más claras y más firmes. Y por tanto sí, efectivamente, es el primer paso de un camino que esperemos se sostenga, incluso más allá de los periodos electorales, porque eso es otra cosa importante. La política no son solo las elecciones. La política es lo que pasa todos los días en la realidad cotidiana, son los derechos que se ganan, no se pierden. Una cosa que, creo que de alguna manera lo resume, los derechos que tenemos consagrados los uruguayos por distintos mecanismos, algunos incorporados a la Constitución, otros en leyes, la mayor parte no se resolvieron en una elección, se resolvieron porque la gente hizo sentir su posición ampliamente mayoritaria, reclamó y en algún momento llegó al Palacio de las Leyes y se consagró en ley. Pero si uno mira los derechos laborales, de género, de diversidad sexual, en fin, cualquier tipo de derecho que uno analice, esas cosas en general no se dieron porque se votó en tal momento, en tal elección. Se dieron un día como cualquier otro, por un sostenido reclamo de muchos días como cualquier otro, de gente que fue cada vez más hasta el punto de llegar a mover la aguja, como se dice habitualmente. Totalmente. Gonzalo, quiero agradecerte tu tiempo con nosotros. Como siempre, está buenísimo todo el conocimiento y la claridad. Yo siempre digo, está bueno cuando uno hace una entrevista con un doctor como tú, con tus conocimientos, pero que sea claro a la audiencia, que del último barrio de Rocha sean claros, y también por acá por el centro y por todos lados, pero bien claro, principalmente sobre estos temas que nos trascienden a todos, ¿no? Yo creo que eso es fundamental, digamos. Pido disculpas por el estado que tengo la voz, porque bueno, obviamente el fin de semana fue un poco agitado. Estas últimas horas son todas. me afectó. Pero a nosotros nos importa muchísimo eso, o sea, nos importa muchísimo tratar de hacernos entender. Digamos, después la gente dirá, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, qué bien, qué mal, qué horrible, no importa, pero el hacernos entender para aportarle un elemento de juicio a cada persona que es tan inteligente como nosotros y tan capaz de formarse su opinión como nosotros. Y nosotros pensamos que también esa es una parte importante de la política. A nosotros no nos gusta cuando se utiliza un lenguaje recargado y complicado para en realidad lucirse ante la gente. Y que en realidad la persona quede mirando diciendo, y bueno, en definitiva, ¿qué fue lo que dijo, no? Nosotros pensamos que es todo lo contrario, que bueno, que hay que ser lo más claro posible, que los problemas son complejos, pero hay que tratar de expresarlo de la manera lo más sencilla posible, para que justamente se dé esa construcción que forzosamente es entre todos y de distintas opiniones, obviamente. Totalmente. Vamos a invitarlos para el próximo jueves, 1 de junio, a la hora 19:30. En la Casa del Frente Amplio, allí entonces un espacio de reflexión para hablar de producción, agua y salud. Exactamente. Gracias por el tiempo. Muchísimas gracias a ti y a toda la audiencia.